Bueno, hola a todos, aquí desde Cuernavaca, Morelos, donde existe la Universidad Fray Luca Pacioli. Hemos preparado este conversatorio conjuntamente y me gustaría que, ya que está la maestra Aireli Llovera, que es la secretaria académica, que presente al personal jerárquico de aquí de la universidad y yo luego presento a los ponentes, maestra. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, a nombre de Rectoría de nuestra Universidad Fray Luca Pacioli, agradezco a todos el que nos hayan acompañado y el que estén aquí en este encuentro. Tenemos aquí también con nosotros un equipo académico de la Universidad Fray Luca Pacioli y les voy a pedir solamente que saluden para que los podamos identificar. Tenemos al maestro Julio Marcos. ¿Qué tal, Julio? Coordinador de Azteca. Bienvenido, maestro Julio. Tenemos al maestro Pinedo, coordinador del área de humanidades. Gracias, maestro Pinedo, bienvenido. También tenemos al maestro Miguel del área de Cuautla, sede Cuautla. Maestro Miguel, ¿estás con nosotros? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias, maestro. Nos acompaña también la licenciada Claudia, maestra Claudia de la Universidad Fray Luca Pacioli. Maestra Claudia. Bueno, acá nos saludos del chat. Eso, la maestra Claudia nos manda un saludo en el chat, a lo mejor el micrófono no lo permite, muy bien, y de alguna manera, no sé, me parece que son los que ahora están conectados, seguramente más tarde se irá conectando el resto del equipo, pero por el momento agradezco a este equipo académico y naturalmente a todos los que hoy nos acompañan, pero Moretti hará la presentación del resto del equipo, que es quien conoce muy bien. Gracias, maestro. Gracias, maestra Ireli. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Estoy atento a los que van ingresando. No conozco muy bien el Meet, pero bueno, lo vamos a ir aprendiendo. Quiero presentarles en este primer conversatorio, webinar para nosotros, los más de Sudamérica, se llama webinar, aquí se llama conversatorio. Quiero presentar al equipo que hoy va a estar exponiendo sobre permacultura, sustentabilidad y sostenibilidad. Tenemos al arquitecto Andy Roger de Argentina, un arquitecto que trabajaba en la zona más cara del país, en Puerto Madero, y que hizo una transición hacia la bioarquitectura, la bioconstrucción. Tenemos también a la maestra Blanca Almendra, que es psicóloga y consultora. También trabaja en la Fray Luca Pacioli siendo docente en la carrera de licenciatura en permacultura, la única carrera de permacultura en el mundo, y por eso estoy yo acá en este momento, ¿sí? Para potenciar, junto a Namastín, la organización con la cual trabajo con Neila Rodríguez, mi socia de Argentina, y queremos potencializar la carrera. Estamos también con Gustavo Ramírez, mi gran maestro. Él es quien ha creado la Ecualdea Gaia en Argentina, pionera, una de las primeras ecualdeas de Sudamérica y muy reconocida a nivel mundial. Yo he participado en varios cursos y talleres junto a él. En realidad creo que fui su alumno más participativo. Después contarás algo, Gustavo. ¿Sí? Parecía un extra de las películas, me llegaste a decir. Bueno, Gustavo es mi maestro, es mi referente, lo quiero un montón. Tengo aquí también a la bioarquitecta, Luciana Paulini, que hoy la quiero presentar y también la vamos a presentar en Amastín como la asesora académica de lo que son los diplomados y todas las producciones que hacemos educativas. Así que gracias, Luciana, ella es arquitecta, bioarquitecta, y del staff de Namastín en el diplomado de bioarquitectura y construcción natural. Y también tenemos al gran amigo permacultor, mi hermano, como le digo, Ricardo Vélez, es un permacultor que lo quiero un montón, junto a su hermano Raúl. Hay un conocimiento ancestral y concreto de lo que es la permacultura. Así que, hechas todas las presentaciones, ustedes saben que yo no soy periodista, tampoco, bueno, no soy un montón de cosas, pero no importa. Acá estoy. Vamos a coordinar este conversatorio hablando sobre permacultura y sustentabilidad. Y bueno, quiero hacer algunas preguntas. Vamos a tener más o menos
mínimo 1 hora, puede ser un poco más, pero en principio quiero recorrer todas las preguntas que le quiero hacer a los docentes. Así que Andy, si estás presente, te quiero preguntar, ¿sí? Para que la audiencia escuche, en un contexto cliente-arquitecto convencional, ¿qué estrategia utilizaría para integrar los conceptos de la permacultura y de esta forma lograr la sustentabilidad y sostenibilidad? Andy, por favor, tu micrófono. La audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para nosotros aquí. Para mí ese fue como uno de los grandes ejercicios de estos tiempos, ¿no? Poder salir un poco de la lógica esta de un cliente que es quien tiene el dinero y vive en el piso 40, un arquitecto que es el intermediario y vive en el piso 20 y un albañil que vive en la planta baja, ¿no? Como una imagen así de lo que es la construcción convencional en general. Hoy en día lo que venimos haciendo y trabajando junto con una socia y con otros asociados que venimos trabajando y amigos, más allá de la conformación de una comunidad intencional y la conformación de distintos ámbitos que engloban la permacultura en general, dentro del ámbito de la construcción estamos trabajando mucho en eso, en la relación de que el cliente esté implicado en la obra, que el dueño de casa pueda estar implicado en el proceso de construcción y sea deseable, más allá de que resulta un desafío mucho mayor, que no es algo sencillo, en general es mucho más fácil que manden el dinero y hacer las cosas, que esté el cliente implicado, el dueño de casa, el que está poniendo todo su esfuerzo de muchos años en muchas oportunidades en la construcción de una casa, se implique y forme parte y vea cómo es la cocina y entienda que hay seres humanos detrás de todo el trabajo que se está haciendo y que hay gente que, como Ricardo, tiene bebés o se enferma o pasa lo que pasa y que vean que el proceso de obra es un proceso vivo, y más tratándose de bioarquitectura, ¿no? De una arquitectura donde procuramos usar materiales de la zona, donde procuramos usar una forma de construcción que no está estandarizada o está menos estandarizada y donde siempre presenta más desafíos. Y ni hablar si le agregamos el condimento de que en general esto es en las sierras acá de Córdoba, que es donde yo estoy trabajando y viviendo. Tengo así como 3 claros ejemplos de 3 proyectos últimos. En uno, de haber empezado en una relación cliente profesional así muy estricta y muy clara, hacia la mitad de la obra empecé a hacer como unas especies de consultas y hacia el final de la obra el cliente estaba totalmente encargado de su propia casa. Alguien que jamás había construido. Entonces ese también para mí es un rol del arquitecto hoy que sería deseable empoderar, ¿no? O sea, transmitir el conocimiento no desde un lugar de control para garantizarme yo mi trabajo, sino transmitir el conocimiento para que cada uno aprenda a cocinar sus propias casas, ¿no? De la misma manera con la medicina, con los nacimientos, con la salud. Creo que de las cosas más de fondo para mí que tienen que ver con la permacultura y con una forma de vida holística tiene que ver con hacernos cargo de todos los ámbitos de nuestra vida. Qué lindo esto que estás diciendo, Andy, ¿eh? Qué bonito. El segundo ejemplo es alguien que entró en reemplazo de... en esta primera obra, que el cliente se quedó, terminó la obra, luego fue mi socio, trabajamos juntos, y después su cuñado quiso hacer una obra con nosotros, mi socio se fue de viaje y lo dejó al cuñado encargado de la obra, y entonces de repente mi cliente pasó a ser mi socio. Y también en algo que en un planteo convencional daría miedo estar de socio con el cliente de la casa, ¿no? Con el dueño de casa. Y la verdad que es maravilloso y somos grandes amigos y podemos ir juntos en eso y me resulta realmente muy superador para con esas divisiones tan estrictas a las que yo plegaba antes, ¿no? Y bueno, y la verdad es que los
los encuentros, los asados de obra o las celebraciones de final de obra y demás que se dan entre las familias que van a habitar la casa, los constructores, los arquitectos, los proveedores y todo, se arman unas fiestas muy, muy, muy interesantes. Muy, muy lindo es muy lindo ver que el dueño de casa saluda con un abrazo y un beso a cada uno de los constructores y que se sabe el nombre de cada uno de ellos, que sabe qué familia está detrás, y me parece que ahí es como algo donde una humanización, digamos, ¿no? De algo que en algún ámbito es muy jerárquico, en este caso poder horizontalizarlo me parece que es algo muy superador. Qué lindo esto que nos contás, Andy, de la humanización. Esto se da solamente en la bioarquitectura y la bioconstrucción. En la construcción tradicional no se da. Te voy a hacer otra pregunta, Andy. ¿Qué estrategias utilizarías para generar equipos de trabajo, ¿sí?, a la ética de la permacultura? ¿Cómo hacer más horizontal ese trabajo sin perder la profesionalización o la eficiencia, ¿no? Perdón, Jorge Alberto levantó la mano. ¿Qué hacemos con las manos y demás? Vamos No lo veo, respondiendo. no veo yo eso, no veo. Adelante, Jorge, breve, por favor. O las consultas las hacemos después. Las hacemos después, como siempre. Sí, Las como hacemos hicimos la después. otra vez, ¿no? Sí, mejor. Sí. Bueno. Seguimos entonces con esa pregunta que te hice. Bueno, respecto de eso, también, ¿no? Es parte de esta horizontalización que se da entre cliente, arquitecto, constructores. Dentro del equipo de construcción también se da. Hemos trabajado con sistemas, por ejemplo, donde todos cobraban lo mismo por día, sabiendo, o sea, arriesgándonos a que cobraban por día, el cliente sabiendo que la gente iba a cobrar por día, y aparte sacábamos todos los insumos y todos los gastos, y eso fue una manera no especulativa de trabajar, por ejemplo, ¿no? Donde no dice, bueno, la pared de ladrillo del metro cuadrado te sale 100, y si lo hago rápido gano más, y si lo hago lento gano menos, sino un sistema en el que cobraban por día, daban lo mejor de sí cada uno, y fue una obra que se hizo hasta más económico de los estándares que se manejaban en ese momento. Después hemos utilizado otros sistemas más en modo cooperativa, ¿no? Donde se cotiza por tanto, y entonces el constructor va trabajando, y si el resultado de la obra resulta que lo hace más rápido, el excedente de lo que le pagó por día a la gente se reparte entre todos por igual, y no es lo que se queda el contratista. Y así hemos explorado varias maneras. Hoy en día estamos trabajando con 2 equipos así muy consolidados. Una familia de gente de Bolivia que trabajan así, que tienen una cultura de trabajo que es increíble. Y ellos, entre ellos y con la organización que conseguimos, se van pasando algunos contratos entre sí, y entonces todo el tiempo está equilibrado, digamos, quién es el que recibe una mayor ganancia en cada una de las instancias. Y después estamos trabajando con otro equipo que es el equipo antroposófico casi, que son muchos padres de la escuela Waldorf de acá, que son todos carpinteros, y entonces es un equipo grande como de 8 o 9 personas que son todos carpinteros, y que es una maravilla. Ir a esa obra es casi como meterse en el ágora de Atenas y empezar a filosofar así. Y entre ellos también tienen una dinámica similar, ¿no? Donde la obra se cotiza un tanto, hay un contratista, sí, que es el que invierte, el que ha invertido y ha comprado las máquinas, y una vez terminada su inversión, él está permitiendo también que las otras personas empiecen a aportar sus propias máquinas y empiecen a conformarse también como contratistas, y que no sea siempre un empleado del contratista, ¿se entiende? O sea, como sistemas en los que tiende todo el tiempo a equiparar la balanza y a mantener la mayor cercanía posible entre los seres humanos, y a diluir estas fronteras que siempre se generan en la construcción, donde el peón es el peón y va a ser peón siempre, y el contratista es el que se lleva todo el dinero, digamos, ¿no?
Entonces, así como en la relación cliente-arquitecto-constructor, procuramos ahí horizontalizarla, la relación interna dentro de los equipos de trabajo también, y mismo dentro del ámbito del proyecto de arquitectura, nosotros hemos abierto y contratado chicos por ahí de la facultad todavía, donde en lugar de pagarle la hora de dibujo, dijimos, mirá, esta parte del trabajo es este porcentaje del proyecto y este porcentaje es tuyo, asociarlos directamente, para que asuman la responsabilidad y ganen en consecuencia de esa responsabilidad que asumen. Entonces, de esa manera, en todos los ámbitos se diluye un poco lo que es la verticalidad y la jerarquía tan marcada, sobre todo en cuanto a las ganancias de dinero, ¿no? Muy bien, Andy, gracias por tu respuesta. Ahora vamos a ir con la otra ponente, que es Blanca Almendra. Ella es docente de aquí de la Universidad Fray Luca, en la carrera de permacultura. Blanca, ¿estás por ahí, Blanquita? Hola, sí, aquí estoy, Antonio. Hola a todos. Muy bien, muy bien, Buenas muy bien. tardes, qué bueno que están aquí. Pues sí, soy docente ahí y estamos tratando de hacer algo, ¿no? Para que todo se transforme. Vos sos psicóloga y también docente y permacultora. Te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la dimensión social, con la parte más psicológica, ¿verdad? Dentro de la permacultura. Te quiero preguntar cómo fortalecer los campos sociales de confianza para que nos permitan nutrir relaciones virtuosas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero tendremos que partir de la idea de que nosotros creemos, ¿no? Que tenemos una relación de confianza con el otro por el simple hecho de haber nacido en una familia. Habríamos que plantearnos lo que está pasando actualmente, por ejemplo, lo que pasa en Israel, lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en muchas partes del mundo, con estas situaciones donde las personas estamos siendo expuestas a vernos con el otro como si el otro es ajeno, ¿no? La otredad, es decir, el otro desde que nacemos empieza a ser alguien ajeno, a menos que sea como mi mamá, mi papá, mi campo más conocido, lo más cercano, lo demás es demasiado ajeno, ¿no? Mi pregunta en la mañana, estaba platicando con uno de mis consultantes, ¿cómo es posible que nos sintamos tan ajenos unos de los otros si todos tenemos dos ojos, una lengua, nos corre la sangre, tenemos un corazón, aunque vivamos en diferentes lugares del planeta, tal parece que somos lo mismo? ¿Qué es lo que ha hecho que seamos tan ajenos? ¿Qué nos ha hecho ser tan insensibles? ¿Sí? Esta es una de las preguntas que me he hecho y que creo que está en la médula de lo que está sucediendo a nivel civilizatorio, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nuestra civilización que es capaz de que podamos tomar un rifle y matar al compañero, ¿no? Alguien en Israel me dice que ahora todos en Israel traen pistola y tenemos el derecho de poder disparar contra quien sea, ¿no? Creo que somos una cultura del libro, una cultura de la palabra. Desde que iniciamos nuestra vida, ¿no? Los que nos enseñaron una religión, la Biblia o a cualquier otro libro, siempre que nos referimos al otro, ¿no? ¿Quién es el otro? Cuando el gran maestro Jesús enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién era el prójimo? ¿A qué se refiere con esta palabra de prójimo? El prójimo es el próximo. Entonces, siempre estamos como muy abiertos a que con el próximo, el que está junto a mí, el que está al lado de mí, claro que lo puedo querer, lo puedo amar, pero y aquel que no conozco, aquel que no sé nada de su vida, aquel que no me entero, pues es tan ajeno, ¿sí? Que no me puedo preocupar. Y esto se extrapola no solo a las personas, ¿no? Sino pues a los árboles, a los ríos, a todas estas partes que constituyen nuestra misma naturaleza, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos construir relaciones sustentables en una sociedad donde todos estamos desvinculados? Primeramente porque hicimos la gran transición de ser comunidad, antaño fuimos comunidad y nos volvimos sociedades. La diferencia entre una sociedad y una comunidad es que en una comunidad hay lazos estrechos, hay vínculos fuertes, se conocen entre todos. Es muy difícil que alguien se meta a robar una casa porque todos están pendientes, ¿no? Y en una sociedad es muy fácil, somos anónimos, no nos conocemos, difícilmente platicamos con el vecino, nuestras relaciones son protocolarias, convencionales, hasta cierto punto hipócritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos dar el gran cambio
de convertirnos de nuevo en estos seres sensibles que fuimos cuando éramos niños, ¿no? Creemos que en la base de una verdadera transformación tendría que haber un cambio en la dimensión social. Hay proyectos enormes, fabulosos, en las ecoaldeas, en el uso de energías renovables. Hay muchas cosas muy importantes que se han hecho y que de alguna manera se han fracturado porque las relaciones humanas no funcionan, ¿sí? Son relaciones sociales que han sido viciadas por todo un sistema, pues un sistema que tiene que ver con la sociedad de crecimiento industrial, ¿no? Donde hemos crecido todos con una mirada desde el progreso y el desarrollo, ¿no? Se nos habló de la gran modernidad que implica progresar y desarrollarnos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa progresar? ¿Qué significa desarrollarnos? Si lo vemos desde la mirada pues, del capitalista, desde la mirada del supuesto país desarrollado, pues los países desarrollados tienen una casa de cemento, ¿no? Tienen coche, tienen auto, pueden comprar en tiendas de autoservicio, pues todos calzan un zapato, ¿no? Ya no hablan lenguas originarias, supuestamente son civilizados. Entonces, ¿qué significa o qué consecuencias acarrea esta idea del progreso y el desarrollo? ¿Sí? Esta civilización, pues, está en una crisis. Hay una crisis civilizatoria muy grande y hay muchos intentos de que esto se transforme, pero ¿cómo lo podemos transformar si estamos tan desvinculados, ¿no? Este sería como la gran reflexión que a todos nos tendría que interesar, porque se puede hablar de innovación, de tecnología, pero en nuestras relaciones sociales hay un deterioro tan gigante que incluso con nuestras propias familias no podemos llevarnos bien. Entonces, ¿qué se tendría que hacer realmente para que podríamos hacer una transición de una civilización industrial de crecimiento excesivo, que cree que el planeta es infinito y que lo que en la Tierra hay está a nuestra disposición como para utilizarlo y también desecharlo en este mismo lugar, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que nos convirtiéramos en una civilización que sustenta la vida? Esta sería la gran pregunta a reflexión como grupo, como personas que estamos intentando una transformación. Qué increíble, Blanquita. Estamos en la tecnología de la comunicación y la información y no sabemos quién es nuestro vecino, ¿no? Cosas. Te voy a hacer otra pregunta, Blanquita. ¿Cómo posibilitar desde allí, ¿no? Desde esto que estás contando, la emergencia del gran giro, este giro que queremos, ¿no? Que nos comenta Joanna Massi, hacia sociedades que sustenten y celebren la vida, sociedades que sean sustentables y sostenibles desde lo social, que es la base de todo, ¿verdad? Sí, bueno, primero tendríamos que ver en qué consiste este gran giro, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con el gran giro? Sabemos que nosotros, cuando estamos como desilusionados de todo lo que está pasando en el planeta, lo que impera en nosotros es una sensación de desesperanza, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer si ya todo está así? Pues siempre escuchamos por todos lados decir, ¿y tú qué puedes hacer en contra del mundo? Tú no puedes cambiar a nadie. De alguna manera nos sentimos desvinculados, no sentimos esta pertenencia, ¿no? A nuestra tierra, a nuestra natura, a nuestras personas. ¿Qué tendríamos que hacer para que hubiera un gran giro, ¿no? ¿A qué se refiere Joanna Massi cuando está hablando del gran giro, ¿no? Se refiere a cómo transitar de esta civilización de sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que sustente la vida. ¿Qué tendríamos que hacer? Y hay una propuesta de tres dimensiones, ¿no? La primera sería que hubiera acciones de contención. ¿A qué se refieren estas acciones de contención? A que despertáramos en nosotros un cierto activismo, ¿sí? ¿Qué sería esto? Pues generar como un tipo de incluso boicot, ¿no? De, bueno, pues ahora ya no voy a consumir de estos productos que me está proponiendo el sistema, un tipo de protesta, de desobediencia civil, un tipo de marchas, mítines, lo que estamos haciendo precisamente en este mismo momento, ¿no? De sentarnos a reflexionar, compartir la palabra, pensar por dónde es que hemos sido agarrados, ¿no? ¿Cómo es que entonces ahora hay una conciencia
colectiva donde todos estamos navegando en este tipo de entumecimiento psicológico, ¿no? O sea, estamos viendo una guerra y cómo nos mueve, cómo puede ir un soldado a matar a su congénere, ¿no? O sea, hay una especie de entumecimiento psicológico que no solo lo miramos en la guerra, ¿no? Que se mira a diario. Entonces, ¿cómo podíamos transitar de ahí? Tendríamos que empezar con este tipo como de activismo, ¿no? De replanteamiento de quién soy, cómo me encuentro con el otro, quién es el otro, cuál es mi papel que estoy jugando, ¿no? También generar este cambio de cosmovisión. O sea, para yo poder darme cuenta de esto, tengo que dar todo un salto cuántico y ver qué es lo que me ha hecho a mí pertenecer a esta sociedad con este pensamiento, ¿no? Nosotros estamos perteneciendo a una cultura donde hemos sido alienados, no podemos escoger nada y pensamos que tenemos el derecho a elegir cuando en realidad estamos eligiendo lo que nos enseñaron a elegir, ¿sí? Estamos pensando lo que nos enseñaron a pensar. Entonces, ¿cómo podríamos dar este salto, ¿no? Tendríamos que dar un cambio de cosmovisión, haciendo una reflexión muy profunda, llegar a tocar espacios muy sutiles, ¿no? Que nos llevaran a este cambio de estructura. Esa sería una de las formas en que podríamos hacer este cambio, este giro del que habla Joana, ¿no? Que empecemos a cambiar las estructuras, buscando estructuras alternativas, donde utilicemos la permacultura, donde también busquemos una forma de optimizar las energías renovables, que nos volvamos creativos con todo esto que está sucediendo, ¿no? Para realmente poder transitar de una fase de larva a nuestro estado mariposa, ¿no? Todo gran giro siempre empieza con un pequeño giro, ¿no? Cosas que podemos hacer a nivel en casa, local, cada uno. Pequeños hábitos que podemos cambiar, ¿no? Abrir la heladera una sola vez, por ejemplo, sin ir todas las veces que uno va a sacar cosas, sino que meditar qué puedo hacer. No prender las luces en los momentos en que hay claridad que nos da el sol, ¿no? Pequeños cambios que podríamos hacer y ayudarían mucho. Gracias, Blanquita. Voy a ir ahora a mi maestro, mi mentor. Si hoy yo estoy acá, hay un responsable que se llama Gustavo Ramírez, el doctor Gustavo Ramírez, que ha sido el creador de Ecovilla Gaia en Argentina. Adelante, Gustavo. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, buenas noches. Y es una alegría acompañarte, Antonio, y estar con todas las personas que se están sumando a este conversatorio, por la curiosidad, por las ansias de, creo yo, ¿no? De todos, las ansias de un mundo más saludable. Y cuando digo un mundo es la sociedad humana, porque por otro lado está el planeta, Gaia, la Pacha. Entonces creo que hay mucha necesidad de ver un futuro que haga ese gran giro, ¿no? Que recién estaba hablando Blanca, y tener esperanza de que puedan ocurrir esos cambios, porque, bueno, la naturaleza está en nosotros, somos pura naturaleza, y de eso un poco se trata la permacultura. Fue lo que me atrapó a mí después de un camino más científico y después de llevar a la práctica algunas cosas ecológicas en el campo. Y cuando tomo mi primer curso en el 96 con Max Lindegger, quedo alucinado de cómo la permacultura integra las áreas de la sociedad y las hace funcionar como funciona un ecosistema. Se empiezan a interconectar los elementos, las diferentes acciones del ser humano. Por dar un solo ejemplo, en la naturaleza no existe la basura, es un invento del sapiens. Todo desecho forma parte del comienzo de otro proceso. La materia fecal de una vaca es alimento para los microorganismos que después van a alimentar a las raíces de los vegetales, que después va a comer la vaca. En cambio, hemos inventado basura nuclear que puede estar siendo tóxica por 30.000 o 60.000 años y cosas por el estilo, ¿no?
Entonces la permacultura me produjo ese asombro de integración cuando venía y se sigue manteniendo de una sociedad donde todo se disgrega para maximizar la especialización de algo. Entonces hay un especialista que produce un chip y el otro que produce un GPS y en un lugar se arma un misil. Pero en muchos de ellos, el 90% de esas personas no saben que lo que están desarrollando es para un arma, porque se ha avanzado tanto en la especialización que las personas están disgregadas en su día a día de lo que hacen, de lo que piensan, por lo tanto, de lo que sienten. Y la visión permacultural es integrar en lugar de segregar, ¿no? Y esa integración se lleva entre el árbol que da la fruta y sombra o entre los afectos de las personas que nos integramos en microsociedades y a veces sin tener que hablar podemos saber lo que el otro siente, piensa y entonces tratar de generar esa relación de feedback. Y la permacultura también me interesó porque abarca lo social, abarca lo económico, porque lo económico es como el cuidado de la casa, de los recursos, o sea, una buena economía originalmente era administrar lo que teníamos en el entorno, lo que nos daba la naturaleza, madera, alimentos varios. Así que nace desde un concepto de administrar correctamente. Bueno, esto es lo que quiere recuperar la permacultura en lugar de un sistema que promueve la escasez. La economía capitalista se basa en promover la escasez. Lo que hace la permacultura es promover la abundancia. Mayor abundancia, más fácil se satisfacen necesidades básicas de todas las personas. Y bueno, así es como entré en este mundo y bueno, yo creo que se entra fácil y muy difícil es salir de la permacultura porque a medida que pasan los años siempre estoy aprendiendo más y cada año estoy como comprendiendo más en profundidad. Porque en realidad no es una técnica, cuando digo comprender es comprender la vida, comprender la historia de la humanidad, comprender la historia del planeta y de ahí cómo podemos generar un presente y a su vez un futuro. Gustavo, es verdad esto, tu camino lo conozco, también lo que te ha llamado la atención. De hecho, vos me sembraste, ¿sí? Este sentir por la permacultura, así que te tenés que hacer cargo, ¿no? Si hoy estamos acá todo esto es porque, bueno, vos sos corresponsable de lo que sucede. Te quiero preguntar, Gustavo, ¿qué desarrollo realizaste desde la Asociación Gaia? Si no me equivoco, creo que se armó en el 92, en general en permacultura. Contá un poquito la historia, que es muy interesante. Sí, comenzamos con la idea de si era posible vivir en la naturaleza de la forma más sostenible, generando un impacto mínimo e incluso siendo positivos en carbono. En aquella época no se hablaba esto de la captación del carbono, las emisiones, pero algo ya teníamos la idea y queríamos ver si podíamos ser positivos en lugar de emitir carbono por nuestra vida, generar captación de ese carbono. Bueno, con la permacultura fue la trama que nos permitió ir diseñando y co-creando esos espacios y, como me decía antes, donde todo se iba relacionando. Y una vez que llegamos a un campo que la asociación logra comprar en el año 96, ahí comenzamos varias áreas. Una de ellas fue algo muy básico, entre las primeras. Nuestro cuerpo elimina materia fecal y orina. Esto en la sociedad, en el planeta, es un problema. En la sociedad porque económicamente es tremendamente caro el sistema de cloacas.
Y para el planeta es un daño enorme de contaminación y para las personas en muchos casos de enfermedades, tales así que la mayor parte de las muertes de niños en el mundo son por diarreas que se terminan generando por contaminación fecal, por carencia de agua potable, baños malos, etc. Así que comenzamos y lo que más me atrapó este tema de el baño. Y bueno, fui investigando un baño ecológico que transforma toda la materia fecal dentro de una cámara usando microorganismos especiales, lombrices californianas y algo muy especial que es el carbón pirólico, o también más conocido hoy día como biochar, y todo esto inspirado en las culturas del Amazonas, que por miles de años usaron todos estos elementos para generar materia orgánica a través de los desechos y generar suelo. Así que ese baño, en lugar de ser un problema, terminó siendo una solución, generando humus. Por otro lado, investigué mucho en temas de energías alternativas, cultivos. En el área de semillas trabajamos mucho generando un banco y poniendo en práctica un sistema revolucionario de sobredesecación que es muy eficiente y no hace falta los recursos de cámaras muy especiales que usan los grandes bancos de semillas. Y bueno, y otra pata que en este diplomado que está ya está en el proceso de gestación y está por nacer en marzo, creo, ¿no? De Damastín. Bueno, en el área de construcción venía trabajando en barro y con el tiempo fui encontrando una técnica que se llama modelado directo y que es sumamente escultórica, y a través de estos 25 años fui creando algunas modificaciones de la técnica para optimizarla. Y así siempre estoy tratando de generar algunas ideas, proyectos, aplicación de la permacultura en la vida diaria, y de esto se trata. No creo que hace falta mucha tecnología para hacer grandes cosas. Sí, la tecnología es útil, pero las grandes cosas no están relacionadas con muchas infraestructuras, que es un poco lo que nos quieren de alguna manera poner en la cabeza a fuego, y a veces cosas muy sencillas tienen una creatividad enorme, y eso es pura tecnología. Bueno, esto es lo que valora también la permacultura, ¿no? Sí, puedo decir que Gustavo es la fuente de inspiración en la que yo me guío. Lo conozco ya hace 20 años, he ido muchísimas veces a Gaia y he visto, por ejemplo, cómo ha hecho el desarrollo del techo pampeano, que en alguna oportunidad hablaremos más adelante en otro pétalo, ¿sí? Estamos armando distintos conversatorios, Gustavo, pero para que la gente sepa, también creaste el Permapreta, el sanitario seco, que para mí es la máxima evolución a nivel mundial de cómo tratar en forma local la materia fecal y la orina, ¿no? Te quiero preguntar, Gustavo, ¿cómo ves el futuro desde una mirada permacultural hacia estos desafíos que se vienen, no? Es un área en el que se trabaja muchísimo en la permacultura, lo que se llaman los escenarios futuros. Esto se toma un poco de las grandes empresas que siempre están trabajando con los escenarios, y para David Holmgren, que es el co-creador de la permacultura, fue un poco la inspiración estos escenarios. ¿Cómo podemos vislumbrar lo que va a venir en el futuro? Por otro lado, las culturas ancestrales trabajaban muchísimo con esto. Y para hablar de algunas naciones de América del Norte, ellos trabajaban visualizando lo que iba a pasar hasta la 7ª generación. Decían que más allá de eso era muy difícil visualizar. Yo creo que no tenemos esa capacidad hoy día, podemos por ahí visualizar por algunos 10 o 20 años, pero bueno, es importante hacer este trabajo, y creo que nos enfrentamos a polos extremos de grandes colapsos o grandes giros, y bueno, cuanto más
propongamos aplicar estrategias permaculturales en asentamientos humanos, donde cada vez la sustentabilidad sea más fuerte, cualquiera sean los escenarios de cambio climático, que es la espada que tenemos aquí, que está creciendo en una forma abrumadora por la disrupción de las sociedades, de los cultivos, etc. Cualquiera sean las posibilidades que se barajen, cuanto más resilientes, sustentables sean las comunidades, los asentamientos que podamos generar, vamos a poder enfrentar mucho mejor ese futuro que viviendo en un departamento, en una gran ciudad, y estamos ahí a la buena del destino, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Solamente leyendo, viendo algún material documental de las nuevas guerras que se están diseñando con inteligencia artificial, decir, esto ya es la locura absoluta, ¿no? Pero por otro lado, hay gente que sigue orando, poniendo la ofrenda a la Pachamama, y bueno, es de ahí donde yo me inspiro más para un futuro que nos conecte con mucha profundidad a lo que el planeta nos transmite, nos cuida, nos quiere dar, y bueno, creo que es ahí donde tenemos que poner más la mirada. Gracias. Gracias, Gustavo. Quiero comentar que los que levantaron la mano, cuando terminemos con todos los ponentes, vamos a ir a esas manos y también a leer un poco el chat. Le pido disculpas porque el que no conoce la aplicación soy yo, si queremos por pasos. ¿Sí? Me estoy dedicando mucho más a la permacultura que a la ingeniería en sistemas. Bueno, con nosotros, gracias Gustavo, con nosotros ahora Luciana Paulini. Ella es arquitecta, bioarquitecta, y bueno, ahora integra el staff del Diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural de la Martín, que está certificado por la Universidad Fray Luca Pacioli, y se convirtió en la asesora académica del diplomado y de todas las producciones que vamos a hacer en lo referido a lo académico, ¿verdad? Que tenemos economía circular, tenemos diseño de ecoaldeas, permacultura también, gracias a Gustavo, y me falta uno que se me escapó. Bueno, ya me voy a acordar. La edad me está jugando en contra. Luciana, adelante. Me gustaría preguntarte un poquito que hables. Bueno, perdón, antes que nada quería, sí. Compartir la alegría de que se haya hecho este encuentro, celebrar que esta tecnología nos permita que podamos conectarnos estando cada uno donde está, conectando nuestros hogares, nuestros corazones, y extrañando mucho la mesa redonda, ¿no? Esa sensación de esos debates o charlas donde no solo está el exponente y los que escuchan, sino, como decía Andy, en esta horizontalidad, estar en ese mismo lugar todos juntos. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Exacto. Déjame decir una cosita, Luciana. Yo empecé el 4 de octubre mi año sabático, estuve unos días en Bolivia, estuve unos días en Perú, coincidiendo con Luciana, estuvimos haciendo unas visitas a pueblos originarios, a pueblos rurales. Después ella volvió a Argentina, yo seguí para Colombia, donde estuve con la presidente de la Mesa de Cambio Climático, Cari Moncayo, que está aquí presente en esta reunión. Y ahora estoy acá en México y luego iré a Costa Rica, volveré a Colombia, iré a Honduras, y bueno, Ecuador y bajando hasta Argentina, ¿no? Pero quiero recordarles que estuve con Luciana 10 días en Jaén, en lo que fue Perú, donde también estuvimos presentando propuestas desde la permacultura para la sustentabilidad y la sostenibilidad. Bueno, pasado esto, Luciana, hablemos un poquitito de la huella ecológica, ¿ven? Bueno, un tema que compartimos bastante en nuestro viaje. Más que nada, digamos, hicimos muy consciente con Antonio en ese viaje, lo venimos compartiendo, el hacernos responsables de lo que generamos, en lo que consumimos, en lo que generamos a través de lo que construimos, como decía Gustavo. No solo construimos casas, sino, como decía Blanca, también construimos relaciones. Entonces, abrazar ese presente, abrazar eso que somos, eran muchas de las cosas que compartíamos ahí en Jaén y en Perú. Llegamos a aldeas
donde nos esperaban todos los habitantes, y esos habitantes eran 60. Cuando empezamos a hablar con ellos, ansiosos con Antonio... Debieron llegar manejando, Luciana. Que una mujer maneje una camioneta. Contalo, por favor. Sí, llegué manejando la camioneta, y fue en realidad una actitud que también se dio por un juego que veníamos haciendo, pero fue un poco de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no demostrar que las cosas pueden ser distintas? Que hay cosas y patrones culturales y de creencias que podemos cambiar. Fue maravillosa la cara cuando vieron, subimos la montaña, y cuando accedemos, ven que quien se baja del manejo era yo, y se bajaban los 3 caballeros con los que íbamos. Pero en realidad no fue a propósito, pero cuando llegamos dijimos, qué bueno que estuvo, porque es una forma de decir, se pueden hacer las cosas diferentes. Y lo que les venía compartiendo, que ahí en Jaén íbamos felices con Antonio para querer nutrirnos de un pueblo que estaba todo hecho en adobe, trabajando la tierra, trabajando todos los materiales que tienen al pie, ¿no? De años, conocimientos ancestrales. Y cuando empezamos a consultarles cómo era la medicina, cómo se mantenían ellos sanos, saludables, nos hablaban que iban a las farmacias, nos hablaban que sus modos de mantener su cuerpo aseado era a través de ir a las cosméticas o a los lugares a comprar desodorantes, pastas dentales, shampoo, perfumes, donde se había perdido todos los conocimientos, ¿no?, que tenían su pueblo. Entonces, lo que decíamos era, ahí hay que empezar a trabajar en abrazar lo que somos, en abrazar de dónde venimos. Le hablábamos de que, sin darnos cuenta, vamos entrando en este caminito de ese consumo, creyendo o nos venden la imagen que eso es progreso, que tener ese perfume importado es progreso, donde ese perfume viene adentro de un envase hecho a través de una industria, y toda esa huella ecológica para que yo hoy ponga ese aroma en mi piel, donde decíamos, donde cuando uno pone ese aroma, dejo de ser yo, ya mi olor pasa a ser el mismo aroma que otras personas, empiezo a unificarme, en lugar de abrazar la diferencia, abrazar quién soy, abrazar el olor de mi sangre, de mis raíces, de mi cultura. Les decíamos, ¿por qué están revocando con cemento? Si lo hacían tan bien, o sea, estamos maravillados de las casas de adobe, ¿y por qué cemento? Y arquitecta, porque queremos el progreso. Entonces empezamos a decir, eso es, Antonio, hay que empezar a hacer que la gente abrace del dónde viene y de quiénes son, ¿sí? Y trabajar el concepto progreso. ¿Qué es progreso? Entonces me parecía interesante, ya que nos juntamos todos en este camino, que nos unimos a través de este despertar de conciencia, de que tenemos que aportar, dar nuestro granito de arena a eso, abrazar quiénes somos, ¿no? Vos estás hablando, ¿no?, de la huella ecológica, de despertar, y en ese despertar creo que la pregunta sería, ¿somos conscientes de lo que consumimos? ¿Tenemos conciencia de todo esto que estamos generando? Claro, a eso me refería recién, o sea, cuando uno va a la despensa, al supermercado o al comercio más cercano a comprar algo, no está comprando lo que está dentro del envase, sino que está comprando el envase y lo que está dentro. Yo soy responsable de eso que compré. Entonces, empezar a hacer pequeños cambios, como vos decías al principio, Antonio, ¿no? Cambiar esos hábitos y decir, bueno, yo me hago cargo que estoy comprando todo el paquete. Entonces, a ver qué puedo hacer con eso. De a poquito se va entrando en un cambio de conciencia, con el cambio de alimentación, con el cambio en las relaciones, empezar a estar en lugares donde me siento cómodo, empezar a comer cosas que son más saludables, empezar a comprar cosas que no generen que yo empiece a tener tantos residuos o tanta basura en mi casa, que como decimos los permacultores, en ese residuo o en esa basura por ahí encontramos una materia para poder utilizar en la construcción, pero si yo evito comprarla, si yo evito y voy a comprar al lugar de mi vecina, que ella hace las cosas, empiezo a cortar las cadenas del consumismo, ¿no?, de la industria masiva,
podríamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? En estas relaciones más sustentables también. ¿Sabés qué me traes a la reflexión? Una frase que dijo alguna vez un presidente que admiro mucho, por supuesto que es de Uruguay, no de Argentina, ¿no? Pepe Mujica dijo que cuando uno compra, en realidad no está comprando con dinero, está comprando con vida, porque ese dinero necesitó trabajarlo 1, 2, 10 días, una semana, un mes, o lo que fuera, el tiempo necesario para comprar. Así que Exacto, él habla de comprar con energía. Esa energía que yo dispuse en generar ese dinero, yo no estoy poniendo dinero, estoy poniendo vida, tiempo, energía. Entonces, desde ese lugar es empezar a preguntarme a dónde quiero yo entregar esta energía. Entonces, en vez de ir a esa multinacional, ¿qué pasa si voy a la gente en mi barrio, en mi poblado o en mi lugar, para poner allí mi energía, para hacer otra circulación, ¿no? Donde todos nos podamos ayudar y acompañar en este crecimiento. Me llama una cosita la atención, que somos tan hipócritas que a los artesanos le pedimos descuento y a las megas empresas vamos y pagamos y dejamos incluso propina. Somos tan ridículos, pero tan ridículos. Yo promuevo mucho a los artesanos, ¿no? Porque es su metodología de vida, su forma de vida, su forma de expresarse, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con... Sí, sí, Antonio. Te voy a hacer una pregunta, perdóname, te voy a hacer una pregunta que nos va a sacudir un poco a todos. ¿Cómo es un día normal, habitual, cotidiano? ¿Tenemos conciencia de eso? ¿Cómo es? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos. Cuando nos levantamos, ¿cuál es el primer gesto que tal vez tenemos desde lo físico, emocional, ¿sí? O espiritual? Cuando me levanto, tal vez soy consciente de que apoyo mis pies en la tierra, o cómo es ese despertar. ¿Cuál es el primer contacto que tengo con la tierra, con el elemento agua, con el elemento fuego, con el sol? Soy consciente cuando abro la puerta y entra el sol, o dejo que el sol me abrace o me toque. ¿Celebro ese momento o lo hago cotidiano? No le presto importancia. Cuando me da el aire en la cara, cuando me lavo la cara. ¿Cómo, Antonio? Lo hacemos en automático. Exacto. Entonces, la pregunta que me hace está buenísima, porque es decir, ¿soy consciente de mi día a día? Cuando me lavo la cara, el agradecimiento al agua, ¿cómo llega esa agua ahí? Y cuando esa agua llega a mi rostro, ¿qué está pasando? ¿Qué se está movilizando? Se movilizan un montón de cosas de las cuales luego desde un lugar inconsciente, pero estoy tomando contacto con la vida. Entonces, es un poco, a tu pregunta, Antonio, es la invitación a que tratemos de hacer en ese día a día, en ese cambio de hábito, en ese construir relaciones, ¿sí? Hacerlo consciente. Entonces, si bien el concepto permacultural abarca todos estos pétalos, podemos empezar por uno, ¿sí? Empezar por el principio, que es me hago consciente de que somos todos un nosotros, y desde eso empezar a construir. Y hoy doy este pasito, y mañana doy el otro. No necesariamente tengo que empezar por todos los pétalos, empiezo por el primero, que es por mí, por abrazarme, por hacerme consciente, por el agradecimiento. En tu módulo Abordando el Ser siempre nombrás la palabra despertar, ¿no? Y me traes acá en este momento una expresión que dijo un referente que yo admiro mucho. Yo tengo algunos referentes muertos, ¿no? Como Jesús, como Da Vinci, como Albert Einstein, entre otros, como Mandela, como Gandhi, y algunos vivos, como todos ustedes, ¿no? Gustavo, mismo Andy, vos misma, Luciana, Blanquita y Ricardo, que va a hablar ahora. Y decía que en el despertar hay una energía mayor a cualquier energía, que es la energía del amor, pero también decía que podemos ver el mundo desde dos puntos o dos ópticas, ¿no? O como que nada es un milagro, o como que todo es un milagro. Gracias, Antonio. Luciana, gracias. Vamos con Ricardo, mi hermano de México. Vamos, Ricardo, ¿dónde estás? Quiero escucharte. Aquí ando, hermano Antonio. Buenas. ¿Cómo andás? Pues sí, bien, bueno, bien. Ricardo, a ver.
Ecofeudalismo del siglo XXI. Mirá vos, ¿una migración al campo o una invasión del campo? A ver. Pues bueno, gracias Antonio, felicitarte por siempre estar jalando y moviendo los hilos para hacer estas cosas imposibles de la tecnología, de convocar y reunir a gente a charlar. Pues compartir un tema que atraviesa o que me está atravesando en el camino de ir trabajando la permacultura desde hace 16 años, que ha sido de cierta forma promover, que la permacultura de cierta forma promueve la vida en el campo, ¿no? Y estamos ante una situación social, política, en donde vamos a ver una nueva migración, ya no la migración antigua de la gente del campo que migraba a la ciudad. Eso cada día se está desmoronando. Y creo que el COVID fue un buen simulacro para ver lo que podemos ver en un futuro de una nueva migración que ya no es el campo a la ciudad, sino la ciudad al campo. Y es ahí donde la permacultura, hay una palabra que dijo un amigo de aquí de México, que le mando un saludo, decía de que la permacultura no es esta teoría del todo que va a solucionar todos los problemas del mundo, pero sí es una herramienta que se va a quedar para solucionar y va a ser de las pocas herramientas que sobrevivirán para crear una nueva civilización y una nueva relación. Entonces, pues bueno, estamos entre una dialéctica de esta gente que migramos, citadinos, y pareciera de que en esta migración pues hay una invasión también. Y es aquí en donde es una alerta y es un arma de doble filo, a veces el promover esto de vivir en el campo, porque tenemos que entender que esta migración tiene que ser, como lo comentó Gustavo, es a través de un proceso de transformación, y lo comentó Blanca, lo comentó Luciana. No sirve de nada la mirada de irse a vivir al campo si no pensamos en transformarnos. Es como pensar tener una cría y no transformarnos, pensar tener una pareja y no transformarnos. Entonces, el ir al campo, de cierta forma, a veces podemos optar por tres caminos, y es aquí donde quisiera dejar algo muy práctico y pragmático para dejarle a la gente una imagen muy simple de cuando decida irse al campo. Lo mejor es escoger un terreno degradado, optar siempre por un terreno degradado y regenerarlo y restaurarlo, más allá de ir querer apañar siempre los últimos rincones hermosos, el último manantial, el último río, porque ya no estamos dejando, ya estamos metiendo en todos los rincones del mundo, estamos poniendo un pinche Airbnb para rentar y poner un foco y poner wifi, y hay espacios en donde quiere habitar el jaguar, quiere habitar el zorro, quiere habitar la naturaleza salvaje, aunque como dijo muy bien Gustavo, nosotros somos pura naturaleza. El problema es que dejamos de aprender a convivir con ella. Entonces, mientras no hemos aprendido a realmente relacionarnos y rescatar nuestra naturaleza, pues tenemos que ser un poquito más conservadores y también dejar esos espacios. Entonces, siempre buscar en la mirada de ver un terreno más bien jodido, fregado, y regenerar esos espacios, más allá de apañarse. Y si van a un terreno y compran un terreno que es hermoso, que tiene un bosque, la óptica es de conservación. Entonces tiene que haber una óptica y un diseño de conservación para ese espacio, para que ese espacio pueda mantenerse y asimismo también detonar su mismo ecosistema o su salud de su integralidad. Y bueno, lo que si no hacemos estos dos, lo que nos queda es la invasión, y es lo que le digo a la gente. Si no hacemos estos procesos, o regeneramos o conservamos, dejemos de llamarle vivir en el campo y se llama invadir el campo. Y estamos haciendo una degradación, y algo muy importante en un sentido que utiliza la permacultura es entender que las formas como se crearon las ciudades antiguamente partían de una energía centrífuga. Empezaban en el centro, principalmente donde corrían ríos, se establecían personas e iban creciendo hacia afuera cada vez más y expandiendo los límites de la ciudad y los imperios. La permacultura lo que nos invita es a crecer de forma centrípeta, maximizar al punto máximo el centro de la propiedad, no de la propiedad, el centro del espacio, y eso también nos toca en nuestro interior, porque ahí es en donde podemos generar procesos de implosión que detonen procesos más allá. Entonces,
esta es la energía del centrípeto, es la energía del huracán, es la energía del que está en la naturaleza, del cosmos, desde cómo en el centro es el máximo generador de energía. Y hoy vemos este crecimiento del campo que no es centrípeto, sino más bien está fragmentado en pequeños lugares, en donde esos lugares tienen que empezar a crear energía que maximicen el centro de su propiedad, como dijo Gustavo, para poder crear la abundancia que promueve la permacultura. Ahí con eso. Gracias, Ricardo. Pero se me ocurrió en este momento hacer 2 comentarios a todos, porque he participado en los congresos mundiales que se hicieron en Cuba, ¿cómo se llama? En el Palacio de las Convenciones. Participé en el 2016 lo que fue el Congreso Mundial de Arquitectura, y la presidente del Congreso, Maritza García, dijo en ese momento, en el cierre, que la arquitectura sustentable y sostenible es la bioarquitectura. Y luego, en el año 2017, cuando llevé las herramientas agroecológicas que te estoy debiendo, porque vos me diste el libro de economía tuyo y yo te estoy debiendo hacer estas herramientas, ahora estoy en México, seguramente lo haré, tengo el compromiso y lo hago público para que todos sean testigos, ¿no? Porque la palabra se cumple. Estuve en el Congreso de Agricultura, Ricardo, y todos, y lo que dijo Thomas Friedrich, que en ese momento era el representante de la FAO, de la Organización de la Agricultura Familiar en la ONU, en el cierre dijo: la única agricultura sustentable y sostenible es la permacultural. O sea que a nivel mundial en congresos ya se está nombrando la permacultura como algo verdaderamente sustentable y sostenible. Ahora está en nuestro deber y nuestra tarea paso a paso, como es siempre la permacultura, en llevar adelante estos procesos, ¿verdad? Te quiero hacer una segunda pregunta, Ricardo, que es ¿cómo no caer en el greenwashing o ese lavado verde, ¿no? La falacia de intentar vender la sustentabilidad. Ya sean gobiernos de derecha o de izquierda, hablan de megaminería sustentable. Sí, pues ahí lo tocaste mucho en el preámbulo de cómo a nivel internacional están utilizando la palabra de la permacultura para decir que eso es sustentable. En realidad, el punto que me gustaría compartir a las personas que nos acompañan es, estamos cayendo porque la permacultura cuando se inició, no solo no existía el internet, ni siquiera existían los celulares cuando se conceptualizó la permacultura. Así que la permacultura no tenía claridad sobre lo complejo y lo difícil que iba a ser la tecnología para poder llevar a cabo los procesos de comunicación como estos. Entonces, hoy en día lo que vemos, este bombardeo y esta invasión de información que genera desinformación, es que no entendemos los conceptos, y ni siquiera no entendemos, sino no los asimilamos. Entonces, hablamos de sustentabilidad y le ponemos etiquetas a todo y le llamamos todo verde, sin verdaderamente entender y hacer lo propio, ¿no? Entonces, aquí lo que hago el llamado es de que la sustentabilidad no es una mercancía, la sustentabilidad no es un producto, no es una meta la sustentabilidad. Por ahí Gustavo, todos los que han tenido procesos en sus espacios, y no solo eso, sino se sabe que la sustentabilidad es un proceso, es un camino, es un tránsito. Como todos los procesos hay subidas y bajadas, nunca es lineal, nunca es permanente. Y entonces hoy en día lo que tenemos difícil, los permacultores, es cómo maniobrar con este lenguaje prosaico de cómo se prostituyen las palabras para vender la sustentabilidad y decir esto es una, como dijiste, una bioarquitectura. ¿Qué es bioarquitectura? Son palabras. Y entonces tenemos que ir más allá de esas palabras, más allá de esos conceptos, para poder hacer sustancia. Y el tema, una forma simple, como le diría a la persona yo ahorita con lo que comentaba Blanca y Luciana acerca de la huella, por ejemplo, uno de los conceptos que se manejan mucho es la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica, pues, es un tipo de responsabilidad radical sobre lo que consumimos, y es como estar midiendo todo lo que consumimos. A mí me gustaría crear un concepto que se llame huella regenerativa, que mida nuestros procesos restaurativos, no solo lo que estamos dejando de contaminar y de degradar,
sino estemos no midiendo, porque la medición tiene que ser una forma cualitativa, pero sí importa medir lo que estamos poniendo. Entonces, una huella regenerativa, de cierta forma, es una responsabilidad radical sobre nuestro poder creativo. Y ese es como lo que quisiera poner énfasis cuando la gente desarrolle proyectos o procesos más bien, y cambiar este lenguaje en que los proyectos de permacultura no son proyectos, lo que diseñamos son procesos. Entonces, cuando uno mete unos gallinitas, lo que uno está haciendo es cambiar el proceso y cambiar la dinámica. Cuando uno mete una casa de barro, una casa de bambú en un ambiente, modificas los procesos que se generen y se detonen a partir de eso. Entonces, entender que en realidad la permacultura es un mecanismo de procesos, no de proyectos, no de metas, y que lo que busca justamente es poner el máximo énfasis en nuestro poder creativo como seres humanos y poner en servicio, ¿no?, la vida humana a favor de la vida. Es lo que diría en cuestión del greenwashing, de esta distracción que vemos de vender imágenes, de que vemos una pinche foto en Facebook o lo que sea, y con eso nos guiamos, de no ver la profundidad y todo lo que hay detrás. A lo mejor esa foto fue tomada en el verano cuando está bien bonito y no vemos más allá de todo lo que implicó para crear eso. Entonces es muy importante adentrarnos a ver todo ese hilo conductor que nos lleva a transitar hacia ese lugar, porque no hay una meta, ¿no? Listo. Qué bueno lo que decís, como todo en la vida, ¿no? Es el camino, no es la meta, sino es el tránsito. Déjame decir un archivo parroquial, ¿sí? un aviso. Antes de seguir con la última pregunta para Ricardo, le pido a todos los ponentes, porque han pedido por ahí cómo contactarlos, si lo pueden poner en el chat mientras seguimos hablando con Ricardo, ¿sí? Poner quiénes son, algún vínculo, algún mail o algún contacto, por favor. Adelante. Ricardo, ya para terminar, yo me siento, la verdad, muy contento de poder participar en formalizar estos encuentros virtuales. Cada uno tiene que aportar lo mejor que pueda hacer y por suerte mi aporte es poder encontrar a estos profesionales expertos en permacultura y poder armar conversatorios para que mucha más gente puedan escuchar sus trayectorias y sus trabajos, ¿no? Y sus procesos que están hechos. Ricardo, aprender de la retroalimentación negativa. A ver, ¿qué nos puede decir sobre los límites planetarios traducidos en nuestro terreno? La tragedia de hacer distopías intentando construir utopías. Wow. Grande. Bueno, esta pregunta tiene que ver con entender uno de los principios que trabaja mucho la permacultura, que es trabajar más con la retroalimentación negativa y no con la retroalimentación positiva. Es uno de los factores de la cibernética, que es acerca de aprender cuando un sistema te plantea un límite y el sistema tiene que modificarse para retroalimentar y hacer un cambio sustancial para que ese sistema siga funcionando. Entonces, pues lo que vimos es de que yo lo veo muy simple y quisiera ponerle a la gente una imagen. Siempre digo yo, para mí, cuando hago un diseño, los indicadores claves para saber si lo que estoy haciendo va sobre buen camino o no, para mí son 4 simples indicadores, a veces 5, que tienen que ver con los 4 elementos, y es simple: el agua, el aire, la tierra, el fuego, la biomasa. A mí me gusta considerarla, y simplemente es 2 criterios: o están mejor o en peor condición de cuando uno se insertó en ese hábitat. Y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a poner la lupa de cuando nosotros vamos a un campo, si empezamos a sobreexplotar los mantos acuíferos, si estamos acaparando el agua, si no respondemos a su propia naturaleza, no estamos solucionando nada. Y estamos haciendo lo que decía en la primera charla, en la primera pregunta, que estamos invadiendo el campo. Y es lo que yo me ha tocado mucho en este transitar de haciendo permacultura, trabajando y desarrollando más de 30 proyectos, que a veces en el caminar la gente se desmotiva por el mismo proceso. A veces la gente no ve la magnitud de lo que requiere hacer esta transformación y terminan haciendo Frankensteins. Entonces los proyectos terminan haciéndose con ideas, con criterios distintos, y también de cierta forma, porque lo que estamos viviendo actualmente es de que la permacultura no plantea la utopía, no plantea el caminar hacia, ¿no? Como diría Eduardo Galeano.
no plantea esto se tiene que hacer así. Y el problema de querer encajonar cuál debe ser una utopía es de que cuando empiezas a hacer imposiciones se convierte en distopías. Entonces yo he visto muchos procesos en donde queriendo construir ecoaldeas se convierten en terrores de pesadilla, de terror, de violencia, de al contrario de generar lo que se estaba detonando en un inicio. O intentar regenerar una tierra, a veces muchos proyectos terminan destruyendo más la tierra de como la dejaron. A veces era mejor déjala como estaba y haces más permacultura así. Entonces, mucho invitar a tener indicadores muy claves, tener procesos de retroalimentación, tener procesos que les digan inmediatamente que el camino que se está haciendo es correcto. El aire, a mí me gusta mucho, el aire es muy difícil tener una retroalimentación en su ambiente. Yo casi siempre pongo que la retroalimentación del aire más efectiva que puede tener un indicador es saber cuántas de sus construcciones los hicieron con materiales biodegradables, o no solo biodegradables esta palabra, sino más bien que su material pueda ser repuesto en la naturaleza o que no sea de un proceso industrial, que no genere contaminación. Entonces, eso es un indicador que les pueda decir si en aire ustedes detonaron o promovieron más, ¿no? Algo muy importante a detallar es de que todas las construcciones siempre generan una destrucción. Siempre hay una destrucción ambiental porque utilizaron madera, utilizaron arena, utilizaron grava. Entonces, es una extracción de recursos muy fuerte una construcción. Podemos impactar menos utilizando materiales de la naturaleza. Y no solo eso, podemos hacer construcciones que de hecho se vuelvan absorbedoras de CO2 cuando nosotros nos metemos en los procesos de producción de los materiales que utilizamos, como por ejemplo producir la madera de nuestra propia casa. Esa tendría que ser la mirada desde un diseñador y permacultor, diseñar cómo se va a producir la madera de las futuras construcciones para no tener que estar siempre explotando y extrayendo de fuera. Entonces, pues bueno, el otro elemento de la tierra tiene que ver con los indicadores de cómo se genera, empezamos a generar suelo fértil en nuestros propios espacios. Cómo promovemos ecotecnias como los baños secos, como los centros composteros, que nos puedan ayudar a crear un proceso regenerativo de los residuos que se integren al ecosistema, ¿no? Pues bueno, pues eso, con eso, Antonio, motivar a la gente a adentrarse, como dijo Gustavo, que es hermoso, una vez adentro de la permacultura es muy difícil salirse. Los permacultores nos volvemos a veces, creo que una característica es polímatas, nos encanta estar aprendiendo de muchos temas todo el tiempo. Y la permacultura es verdaderamente una herramienta filosófica que nos puede ayudar a dar un poquito de brújula, afinar un poco. No es todo, pero nos va a ayudar a afinar una brújula humana urgente para poder tener una claridad sobre dónde vamos a caminar en los próximos momentos turbios que se vienen en la Tierra. Entonces eso, gracias Antonio y gracias a esta convocatoria. Gracias Ricardo. Algo que nombraste es, en todo proceso siempre la naturaleza busca el equilibrio y eso se llama homeostasis. Existe la homeostasis completa si sacamos al sapiens sapiens que somos nosotros, ¿sí? La naturaleza sabe regenerarse y autoconstruirse de nuevo. Así que gracias Andy Roger, gracias Blanca Almendra, gracias Gustavo Ramírez, gracias Luciana Paulini, gracias Ricardo Vélez. Y ahora sí vamos a las manos levantadas y al chat, a ver si logro ver cómo es el chat. ¿Sí? Había unas manos levantadas, por favor, yo no las veo. Si alguno quiere hablar, adelante, es el momento. Acá hay una pregunta del chat que dice Nevar Marino Ramos, que nos saluda de Nariño, Colombia. Dice, ¿cuál debe ser la estrategia para que la permacultura pueda escalarse a la dimensión política y convertirse en política pública ante la evidente necesidad de que ella tiene la humanidad? Qué pregunta, ¿eh? El tema es que los políticos, bueno, no sé, adelante. Yo no quiero hablar mucho de los políticos porque les entra por acá y les sale por acá, ¿no? Pero siempre digo, si hay algún candidato político que tiene como su base
política a la permacultura, yo creo que ni siquiera se tiene que postular a ser reelecto. Necesariamente la comunidad lo va a elegir. Pero adelante, a ver, alguno que quiera responder, Gustavo, Luciana, Ricardo, Andy o Blanca. Adelante, Blanca, tenés la mano levantada, adelante. Bueno, yo creo que sería empezando el cambio, empezamos por uno mismo, ¿no? O sea, empezamos desde la zona cero, empezamos a practicar principios de la permacultura, ¿no? Como es la zonificación. En permacultura trabajamos diferentes zonas, la zona cero sería la más próxima. Entonces, empezar a trabajar la zona cero desde nuestra propia persona, ¿no? Trabajar nuestro interior, nuestra reflexión, nuestro replanteamiento en el mundo, cuáles son las acciones que debo tomar, para de aquí, partiendo de mí una transformación interior, empezar a traducirla, ¿no? A proyectarla hacia el exterior. Y una vez que yo ya logro una transformación interior que nunca es finita y que nunca es acabada, ¿no? Empezar a generar pequeñas acciones como lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Empezar a convertirme en activista, empezar a generar círculos como los que estamos haciendo ahorita en el conversatorio, empezar a tomar ciertas acciones, ¿no? En el que voy implicándome con el proceso comunitario, con mi bioregión, hasta poder llegar a los lugares de poder, ¿no? Donde se toman las principales decisiones, ¿sí? Tenemos que empezar a generar pues una mirada colectiva distinta, ¿no? Un cambio de cosmovisión que se logra a partir desde el centro, ¿no? Desde primero conmigo y después empezarlo a irradiar a todas las zonas. Entonces, no podríamos llegar directo, ¿no? Con una política pública, ¿no? Y llegar al gobierno y decir, implementa esto, si nosotros aún no hemos tenido esta semilla dentro de nosotros, si no hemos logrado tener un cambio interno, ¿no? Gracias, Blanquita. Andy, levantaste la mano y después Leider parada. Adelante. Sí, sin ser un especialista en permacultura, realmente es algo en lo que estoy estudiando y practicando y haciéndome así. Es algo que para mí es nuevo, más allá de la práctica. Dicho esto, perdón, mi mirada es un tanto pesimista respecto de los espacios de poder, ¿no? O sea, una cosa es la política y esto que decía Blanca de la militancia, de la participación, de la política en comunidades pequeñas y de generarlo. No sé, con mi compañera coordina ella, en realidad yo le doy una mano, una compra de alimentos orgánicos que abastece a 300 familias en el Valle de Calamuchita. Las veces que nos han dicho, che, ¿por qué no se postulan? Tienen toda esta gente que ya, ¿por qué no se postulan para ser jefe comunal en los Reartes? Y son espacios de poder que ya están tan corruptos y que tienen tantas tensiones y tantas negociaciones que mi mirada, por lo menos de esos espacios, cuando me acerqué, cuando quise hacer docencia ahí, cuando quise transmitir conceptos de sustentabilidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con gente, sobre todo con gente ligada a Buenos Aires, ¿no? En su momento me sentí realmente muy mal, muy usado por el sistema de poder y no... y sentí que le serví de propaganda política a un hombre que buscaba más y más poder y no para instalar una cosmovisión o una mirada realmente en torno a esto. Por eso me parece que está bueno esto que dijo Blanca, una parte de lo que dijo Blanca, esto de separar la política de los espacios de poder. Son para mí dos cosas distintas. Gracias, Andy. Y bueno, convengamos que cuanto más instruidas estén las personas, más capacitadas, mejor van a ser. Y sobre todo si estudian la licenciatura en permacultura que la dicta, ¿no? La Universidad Federico Pacioli, que es la que está organizando estos conversatorios. Levantó la mano Leider. Más, Antonio, ¿puedo agregar? Perdón, sí, perdón. El tintero, que es, para mí se va a dar desde la necesidad, o sea, en los lugares en los que se implementaron y que se llevó a cabo como política pública
a mayor o menor escala, fue basado en la necesidad, o por un bloqueo, o por una cuestión más macropolítica, o lo que sea. Se tomaron estos principios porque realmente son eficientes. Porque alguien dijo, che, si no hacemos esto, nos cagamos de hambre. Y entonces ahí es donde se accedió a tomar estos criterios, donde ya no había nadie más a quien robarle, supongo, no sé, perdón, es un poco pesimista la mirada de los respecto de eso, pero bueno. Mira, coincido con vos, Andy, y lo dijo Borges, ¿no? El gran escritor argentino, que no nos une el amor, nos une el espanto. Solo la necesidad nos une. Adelante, gracias, Andy. Adelante, Leider. Leider, sí, parada. Adelante. Y después Aurora de la Torre. Te escuchamos, Leider. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Aló, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Dale, es que voy por carretera. Justo estoy saliendo de un terreno en el que estamos empezando a practicar un diseño de permacultura. Y vamos en el auto escuchando la webinar, está muy buena. Moretti, nos conocimos en el PICU, nos presentó Luciano Cordo, no sé si te acuerdas de mí. Sí. Bueno, más allá de eso, mi duda va a dos principios o dos objetivos finales de la permacultura. La primera es reconstrucción de ecosistemas nativos y la segunda es cambiar la mayor cantidad de paradigmas posibles, ¿no? Teniendo en cuenta el cambio de paradigmas a la mayor cantidad de gente posible, ¿cómo podemos hacer un impacto, ya sea político o sea social, para realmente generar un cambio a gran escala? Pongo un ejemplo, mi hermano vive en un conjunto donde viven, no sé, 200 familias, un conjunto residencial que tiene 20 pisos, y él me pregunta, bueno, ¿y cómo hacen un baño seco para un edificio de 20 pisos? ¿Cómo poder empezar a implementar la permacultura a escalas ya de millones o de miles de personas, ¿no? Se me hace que es algo un poco complejo, pero estaría bueno como empezar a hacer vanguardia en esas preguntas difíciles, pues. Gracias, Leider. Aurora tiene la mano levantada y después Raíces. No sé cómo bajar la mano, así que Leider, si podés bajar la mano, te lo agradezco. Gracias. Adelante, Aurora. Bueno, en nuestra cosmovisión tenemos un gran conocimiento. Sí es cierto que ha habido un epismicidio, sí, en parte de nuestra cultura aquí en América. Sin embargo, si somos conscientes en nuestros pueblos originarios en América han fomentado y tienen estas formas que hoy se le conoce como la permacultura, ¿no? Es muy buena. Por ejemplo, yo viajé a Chiapas hace unos meses y pues allá es una cultura donde cuidan lo elemental, como decía, ¿no? El anterior compañero, ¿no? O sea, ¿qué es lo elemental? Los 4 elementos, ¿no? Que tenemos que cuidar aquello que está sustentable, que es la Tonantzintli o Pachamama, como le llaman en el sur, ¿sí? Que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar el aire. Yo lo que veo que con los años, cuando hubo esta situación, cuando pues llegaron los extranjeros, ¿no? Supuestamente eso fue una invasión, una matazón, y empieza la misantropía. Entonces, el genio de esa palabra, quien la haya hecho, pues entonces hace una respuesta de odio, de guerras, de represión a la gente. Está la burguesía, ¿no? Que existen los proletariados, pero también ahorita lo que estoy viendo, que hay una filantropía, ¿sí? ¿Qué es eso? Que estamos apoyando algo que decía la psicóloga, ¿no? Que debemos de apoyarnos, tenemos que tener esa humanidad, tener esa conciencia. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues conocernos en nosotros mismos. Quizás algunos lo hemos conocido, en mi caso, he concientizado esa parte más a través de las medicinas de poder. Algunos me entenderán. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una conexión muy directa, ¿sí? Hacia lo natural, hacia lo que eres.
y a lo que eres un todo con el todo, lo que existe de aquí al cosmos. Entonces, yo creo que lo que, sí es cierto, yo lo que veo que han prostituido, en este caso, por ejemplo, nos vamos a Cancún con esta cuestión del Tren Maya. ¿Qué es lo que están haciendo? Están prostituyendo, ¿sí? Estas partes de que ya en vez de que sea todo verde o que sea esta cuestión de permacultura, pues realmente están vendiendo algo que puede ponerle fin a lo natural y que ya están poniendo una invasión hacia el campo, los bosques, ¿sí? Entonces es un foco rojo. La política, recordemos que todos son, pues, hasta narcisistas, porque pues nos van a querer meter a una ideología equívoca, ¿sí? Que conviene, cuando realmente a veces solamente quieren meternos ideas tan destructivas. Ahorita lo que debemos erradicar es dejar más el celular, ¿sí? Y ser más creativos, porque el problema o el cáncer social que ahorita existe es precisamente porque la tecnología nos alcanzó y nos ganó. Aurora, te agradezco y te voy a hacer un comentario de otro escritor argentino que dijo: no me molesta el gringo que me viene a comprar, sino el gaucho que se deja vender. O sea, está en nosotros comprarle lo que nos dicen los políticos. Tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿sí? Y decirle, esto no es así. Gracias, Aurora. Adelante, Raíces Refugio. Adelante. Y después vamos un poquito al chat. Raíces Refugio. Bueno. Juliana. Sí, muy buenas noches. Adelante, Raíces. ¿Tengo la palabra? Sí, adelante. Dale, muchísimas gracias. Les habla Camilo Calantón, promotor de la permacultura en su preparación y desarrollo del conocimiento. Aún no tengo un espacio propio en que desarrollar un proyecto direccionado hacia esta filosofía, este accionar bonito con la vida. Sin embargo, pues desarrollo un proceso de agricultura regenerativa a partir de microorganismos de montaña, un bioreactor con un compañero, y pues ha sido una de las maneras de cómo podemos proyectar las agriculturas convencionales, porque pues así el agricultor hay una necesidad de generar ingresos a las familias productoras, y vimos mediante los bioreactores ser parte de esa agricultura regenerativa o incidir un poquito. Yendo hacia el punto de la conversación acá presente, noto que a veces la permacultura o acceder a la educación de la permacultura tiende a ser de élite o para aquellas personas que tengan capacidad económica a acceder a un PDC o un MDC. Y pues siento que pues esa parte también aísla un poco a que las personas accedan a la permacultura. 150 años donde me encuentro, 150 años atrás, 100 años atrás, se desarrollaba una agricultura limpia, sentida con la tierra, dinámica, diversa, y poco después la agroindustria volqueteó todo, siendo sin la necesidad de no sé de qué manera, desarraigando las raíces y los saberes ancestrales. Entonces, bajo este contexto, quisiese saber qué estrategias han desarrollado acá estos magnates a los que pude escuchar para que las comunidades, las personas puedan acceder a la diversidad de lo que relaciona la permacultura. Me encantaría en el chat si hubiese una persona que relacionase todas las páginas o perfiles que puedan tener, pues, para ir alimentando toda esta información. Sería espectacular. Entonces, reitero la pregunta: ¿qué estrategias han realizado en sus procesos para que las comunidades locales
accedan a la información, accedan a los procesos de permacultura? Te voy a responder yo porque si responden cada uno se va a hacer largo. Como los conozco a todos, ¿sí? Tanto a Luciana, a Ricardo, a Gustavo, a Blanca y Andy y Andrés, ellos dan cursos y talleres, pero cuando pueden también dan charlas gratuitas, ¿sí? Y van a lugares donde hace falta este tipo de charlas. Bueno, vamos al chat. Gustavo te pregunta a vos directamente. ¿Podés explicar mejor lo del carbono, lo del captura del carbono? Gustavo, no te escuchamos. Sí, por lo que estaba leyendo el chat, se relaciona con el comentario que hice para los baños. El carbón pirólico está formado por un gramo de carbón, tiene miles de microcavernas, y en esas microcavernas se desarrollan, pueden vivir microorganismos que interactúan con la materia orgánica y la van transformando. Entonces el carbón es como un dinamizador de la vida en la materia orgánica y después en el suelo, porque también cuando ese carbón se aplica al suelo, hace este trabajo de crecimiento increíble de la vida microbiana. Y un suelo de esta manera permite que una semilla germina y crece más rápido un plantín, se hace más rústico, más fuerte. Y bueno, algunas culturas como las amazónicas trabajaron con esto y para mi sorpresa, cuando visité España me comentaban que los antiguos campesinos en la montaña también generaban carbón y lo desparramaban, así que de esto también muchas culturas lo han usado y hoy día se está avanzando mucho con esto del carbón, biochar y todo esto, porque además estamos fijando carbono porque es una parte de la madera que no se termina de quemar, porque el carbón pirólico no es una quema completa de la madera y queda como una especie de fósil por muchos siglos, puede quedar ahí en el suelo y también estamos reteniendo carbono. Gracias, Gustavo. No hay más manos levantadas, no hay más preguntas en el chat, así que vamos a dar finalización. No, Ricardo levantó la mano. Adelante, Ricardo. Perdón, a ver si trato de apoyar un poco el panorama que hubo en las preguntas respecto a lo político, respecto a cómo se inserta en ámbitos comunitarios la permacultura, que hizo raíces, etcétera. La mirada de la permacultura no está en hacer un cambio de arriba abajo, de entrada. Entonces, la permacultura se centra en hacer un cambio de abajo hacia arriba, empezando con un poquito lo que comentó Blanca con el espacio interno, individual. Vamos a poner el caso ejemplo del baño seco. Cuando yo decido no contaminar la ciudad mandando mis heces al drenaje local, no es una acción de política pública, es una acción de política personal. Y entonces lo que busca la permacultura son acciones de política personal que trasciendan en un ecosistema, que tengan impactos de inspiración, de motivación, que tengan muchos otros aspectos. También lo que platicó un poquito Aurora, la permacultura a veces se le llama de que usurpa cosas ancestrales, técnicas ancestrales. No, lo que busca la permacultura es aprender de cómo en esas culturas ancestrales tomaron decisiones para adaptarse, para crear, para entender su ecosistema, pero hoy en día son otras circunstancias. En las culturas ancestrales tocó vivir un ambiente no tan lleno de químicos, donde a lo mejor salían a la milpa y tenían 45 variedades silvestres comestibles. Hoy ya no. Entonces, la permacultura más bien es una forma de ver, es una perspectiva, nuevamente, no es una técnica, no es una receta. La permacultura más bien lo que busca es un cambio de comportamiento humano que va muy enfocado en el principio 1, la observación. Poder adentrar más profunda la observación y búscalo mucho
hacer procesos mucho más creativos de diseño, más allá de querer ejecutar y querer hacer, sino primero reestructurarse y observarse, autoobservación, ¿no? Entonces, pues bueno, en procesos comunitarios hay muchísimos, para decirle a raíces, hay muchísimos en todo el mundo donde buscan compartir, pero también se busca cambiar la lógica de también evangelizadora, de ir a decir, tienen que cambiar, tienen que usar baños secos, y si hacemos esta misma lógica, estamos cayendo en lo mismo, querer evangelizar al otro, hacer un ecoevangelismo. No se trata de hacer eso, no se trata de convencer, porque al final convencer es vencer al otro. Se trata de compartir, inspirar, que es lo que venimos aquí a esta charla, cosas que me han funcionado, aprender de los errores, las regadas que hemos tenido. ¿Por qué? Porque a partir de que podamos retroalimentar todos los errores que nos ha tocado vivir, Gustavo, que le ha tocado vivir, vamos a ayudar a que la gente que se inspira a crear, a intentar crear nuevos espacios, pueda llegar a alcanzar más fácil esa plenitud o esa alegría y no tropezarse con otras piedras que ya muchos nos hemos tropezado. Y eso es lo que estamos en ese camino humano, poder descifrar y decodificar una nueva relación entre nosotros primero, entre los seres humanos y entre la tierra. Y eso es lo que busca la permacultura, decodificar esa nueva relación, que es una nueva filosofía. Es una filosofía técnica a forma de síntesis. Perdón, Gustavo, gracias por poder extenderme. Bueno, gracias Ricardo por haberte compartido estas reflexiones que hicieron tanto Gustavo como recién Ricardo Vélez, a Ricardo Refugio. Y le voy a comentar a Adriana Beneventano, que ha escrito acá en el chat, que sí podemos hacer grandes cosas. Si nos convertimos en prosumistas, o sea, consumir lo que producimos, ya estamos saliendo del sistema. Y como dice mi amiga Luciana, tenemos que invitar, ¿sí? Invitar al cambio, no obligar, invitar, como recién dijo Ricardo, ¿no? Si no nos convertimos en los mismos evangelizadores que estamos criticando. Entonces, si dejamos de comprar, nadie va a vender. A ver, en Argentina suceden cosas muy terribles como la droga, ¿no? Y entonces están todos con los narcotraficantes. Pero si educamos para que nadie se drogue, ahí estamos cambiando el paradigma. Los narcotraficantes no tendrían a quién venderle, ¿no? Entonces cambiar un poquitito el paradigma. Bueno, hora y 37 minutos de este conversatorio, el primero de muchos que estamos organizando todos los jueves. Van a ser en principio 7 más, uno por cada flor de la permacultura. Va a haber invitados como los que tenemos hoy. Algunos se van a repetir, otros no. No voy a dar nombre para generar la sorpresa. La sorpresa es una gran virtud que tenemos. Así que agradecerle primero a las autoridades de la Universidad Fray Luca Pacioli por permitirme organizar estos conversatorios. Segundo, agradecer a cada uno de los expositores que invierten gratuitamente y voluntariamente para expandir esta conciencia y estos conocimientos de la permacultura. Tercero, agradecerle a todos ustedes, después de 1 hora 40 minutos, seguir estando acá presente en un conversatorio, saber que este es uno de muchos. Y me gustaría si pudiera decir algo, Karina, que está recién operada y yo estuve con ella en Colombia. Así que, Cari, me gustaría que vos como presidente de la Mesa de Cambio Climático nos des una palabrita, por favor. Gracias. Hola, Antonio, gracias. Excelente. Primero, felicitarlos a cada uno por aportar esa semillita. Creo que este es un proceso no solo, digamos, de un país, sino de muchos países donde cada uno de nosotros está aportando un granito de arena. Y cuando se habla de la política pública, es un tema donde con Antonio compartimos la dinámica de que a veces los políticos les entra por un lado y les sale por el otro, pero es porque desafortunadamente la dinámica ha cambiado, ¿sí? Ya no es el pueblo quien elige, sino que ya se tranza algunas negociaciones internas y ya se mira el beneficio particular. Entonces pienso que, como dijo Gustavo, tenemos que volver desde las bases, desde lo de abajo. Nosotros hemos empezado a convertimos una comunidad hermosa. Desde la visita de Antonio generamos la comunidad Namastín Pasto y somos varios que estamos iniciando este proceso. Antonio, gracias por dejar esa semilla y creo que nos hemos juntado varias personas que veníamos como trabajando cada uno por su lado,
Pienso que la sincronía del universo es tan fantástica que justamente nos juntó en un momento tan estratégico, tan importante, donde vamos a iniciar un proceso para nuestro departamento, para nuestro territorio. Y parte de este cambio es empezar a hacer acciones desde nuestras viviendas, desde nuestra casa, desde nuestra conciencia, ¿no? Porque no simplemente necesitamos un terreno, sino que también desde nuestros apartamentos, desde nuestros espacios urbanos, también podemos empezar a generar esos cambios. Entonces, paso a agradecerles y en el tema de la política pública, por ejemplo, para el caso de la Mesa Departamental de Cambio Climático, fue toda una lucha poder tener un documento que nos pudiera otorgar el tema de la política pública y que pudiéramos en algún momento tener una estrategia legal que nos permita, digamos, acceder de gran manera a algunos recursos y poder buscar una financiación. Pero créanos que digamos, de lo que está escrito a ya pasar a los hechos ha sido una cosa compleja, ¿no? Porque se necesita mucho de las manos, de las acciones y una ruta muy clara. Entonces, creo que no solo es el tema de la política pública, sino el cambio desde las bases, desde las estructuras, también desde los gobiernos que se sensibilicen y se concienticen de realmente lo que necesitan los territorios, ¿no? A veces la misma dinámica nos conlleva al tema del consumismo y eso es lo que no debemos caer. Comparto con la psicóloga que nos dejó un gran mensaje: alejemos los celulares. Ese es nuestro primer mensaje y nuestra primera reflexión de hoy. Gracias, Antonio. Vamos a estar súper conectados. Nuestra comunidad Namaste Pasto te manda un gran abrazo, un gran saludo. Varios de nuestra comunidad están aquí conectados. Está Juan Pablo, creo que también está, si no estoy mal, está Jenny. Bueno, están varios conectados, entonces les agradezco también. Les mando un saludo muy cordial y muchas gracias también por estar pendientes. Estoy con toda recibiendo toda esa excelente energía, con una muy buena recuperación, Antonio. Me alegro mucho, Cari, me alegro. Y para ir cerrando, me gustaría, leí algo por ahí del elemento fuego, que es el antielemento. Casualmente a mí me bautizaron fuego en la Convergencia Latinoamericana de Permacultura en Colombia, que se hizo en Cundinamarca. Me bautizaron fuego porque dicen que voy encendiendo conciencias con ciencias. Nada es bueno, nada malo. Todo tiene que ver con la intencionalidad y la utilización que hagamos. Así que yo me hago eco de ese elemento fuego y me gusta encender conversatorios como estos. Así que le pido a cada uno de los ponentes 2 palabritas para despedir a la audiencia y ya cerramos este primer conversatorio de muchos. Adelante, Andy, en el orden. Bueno, muchas gracias por participar. Eso, la verdad que me genera mucho placer este tipo de espacios. Escuchar a Ricardo, a Luciana, a Gustavo y a todos los que no conozco, es muy lindo, realmente es muy lindo que se den estas conversaciones y siempre me quedo con un montón por contar, por decir, por hablar, así que con ganas de seguir adelante con los conversatorios. Gracias, Andy. Adelante, Blanca. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien, Luciana. Blanca, ¿estás ahí? Gustavo. Bueno, invito a que podamos seguir con estos encuentros y salir a caminar por la naturaleza y observar lo que está pasando. Y cuando observamos el bosque o el campo, también nos observamos hacia adentro, ¿no? Y esta práctica de observación es como la base del trabajo de la permacultura, ser muy buenos observadores. Gracias. Gracias, Gustavo. Y qué increíble, ¿no? Ricardo Vélez es el que inicia los módulos del Diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural, que están certificados por la UFLP, ¿no? Y casualmente hoy te toca cerrar el conversatorio. Bueno, saludar con el cierre. Adelante, Ricardo. No, gracias a ti, Antonio. La verdad que pues, toda la chamba que hacen, pues invitar a la gente, como dijo Gustavo, la permacultura son capas y capas y capas y nunca llegas al final de la cebolla. Es hermoso descubrir el universo que hay en ponerte unos lentes
que simplemente te ayuda a profundizar, a escuchar a la tierra, escucharte a ti y escucharte a los demás. Es acerca de escuchar la permacultura. Entonces, muy agradecido, invitar a la gente pues, a que se adentren a esta propuesta de colaboración con la universidad. Decir que la permacultura me gusta escribirla como es una ciencia poética o es una poesía científica. Y es hermoso poder ver desde estos lentes de la permacultura, la vida y cómo nos tejemos entre ella, ¿no? Gracias, Antonio. Un abrazo profundo y a ver si nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. Gracias a todos y ahora nos despedimos con un fuerte abrazo virtual, todos desde Colombia, Argentina, México y de otros países donde estén. Chile también. Raíces, ¿algo más quiere decir? Raíces Refugio. Listo. Un saludo a todos. Nos vemos el próximo jueves con el pétalo de cultura y educación. Adelante. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos, saludos. Saludos. Maestra Ireli, ¿quiere decir algo? No, gracias. La verdad es que gracias y es poco poder decir gracias por toda la colaboración. Realmente quedé sorprendida de todo el equipo tan fuerte, no tenía el gusto de conocerlo. Moretti, pero encantada. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Nos vemos. Fuerte abrazo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.